pueden hacer solicitud de sus becas que otorga la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, así como la Asociación Venezolana de Profesores de Derecho del Trabajo. Bueno, sin más preámbulo, el tema de hoy es la estabilidad laboral como derecho humano. Como introducción a la exposición debemos indicar lo siguiente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos está realizando las primeras pinceladas en la construcción de una doctrina sobre los derechos humanos de contenido laboral. En este sentido, se inscribe en la sentencia del caso Lagos del Campo del 31 de agosto de 2017, el caso Trabajadores Cesados de Petroperú del 23 de noviembre de 2017, el caso de San Miguel Sosa y otras versus Venezuela del 8 de febrero de 2018, que sobre el derecho a la estabilidad en el trabajo han establecido que esta no consiste en una permanencia irrestricta en el puesto de trabajo, sino que consiste en respetar este derecho por medio de medidas de protección. Este derecho relativo puede ser restringido. Verbigracia, definiendo las causas justificadas de despido, siempre que se exprese su motivo y este no resulte arbitrario, fraudulento o violente a algún derecho humano. Tenemos entonces que la Corte Interamericana tiene mucho que decir y pintar sobre el derecho del trabajo y la estabilidad laboral. En la Corte Interamericana es el tiempo de los derechos laborales. Nuestro disertante es el profesor Iván Campero Villalba, abogado egresado de la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia. Tiene maestría en Derecho Social de la Universidad de Alcalá de Henares, España. Tiene doctorado en la Universidad de Buenos Aires de Argentina. Es profesor de la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia, vocal del Tribunal Supremo de Justicia de La Paz, Bolivia, vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, miembro del directorio de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, disertante en congresos y seminarios internacionales en Bolivia y América, y es exparticipante del Seminario Internacional de Derecho del Trabajo Comparado Isla de Margarita del año 2018, que se celebró en Santo Domingo, República Dominicana, organizado por Universitas Fundación y avalado por la Academia Iberoamericana del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, así como la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo. Antes de darle el derecho de palabra a nuestro disertante, les recuerdo las normas para la fase de preguntas y respuestas. Agradecemos que mantengan sus micrófonos cerrados o apagados. Las preguntas y o comentarios deben hacerlas por escrito a través de nuestro chat de esta sala virtual. Agradecemos que las intervenciones se refieran al tema que se está tratando y a los fines de dar la mayor participación posible, deben hacer una pregunta o intervención por participante. Y no olviden, por favor, escribir su nombre y país donde se encuentran para el momento de leer su intervención. Bueno, muchas gracias y agradecemos al profesor Iván Campero por acompañarnos en este jueves de videoconferencia. Ya procedo a dar apertura a su micrófono y tiene el derecho de palabra. Profe, adelante. Muy buenas tardes a todo Iberoamérica, a todos los colegas que están en red. Agradecer a la Fundación Universitas por esta feliz iniciativa, al igual que también el Sapienza, que siempre nos patrocina, nos organiza el tema. Es importante que al comenzar y saludar a nuestros colegas, hacer una relevancia de la temática que se está tratando, ¿no? El control de convencionalidad los últimos 20 años en América Latina ha tenido una relevancia importante, especialmente en los derechos humanos, en los procesos dictatoriales que han sufrido nuestros países y que ahora, hoy por hoy, lógicamente ya el matiz es diferente, ¿no? Las democracias en algunos países se han profundizado con mayor densidad, en otros con menor, pero creemos que es importante ahora echar un prisma diferente en el tema de los derechos laborales. Ya entrando en tema, corresponde referir que cuando nosotros analizamos, vemos el tema, vemos la circunstancia, cómo se maneja la temática del derecho laboral y la seguridad social en nuestros países,
tenemos que necesariamente hacer una visión retrospectiva en esta parte introductoria, ¿no? A partir de lo que sucedió no solamente en 1919 con la creación de la Oficina Internacional del Trabajo y toda la batería de normas que nos ha venido a dar en estos 100 años de vida del organismo internacional, sino que también resaltar algunos de estos elementos que van lógicamente manejando el tema del derecho del trabajo. Creo de relevancia echar mano de la Convención de Filadelfia, que ha sido una de las más importantes y una de las primeras en la Organización Internacional del Trabajo, que nos habla del pleno empleo. Pleno empleo que encuentra una amalgama, un puente importante, precisamente con la continuidad de medios de subsistencia. Estos elementos manejan, por supuesto, a partir de lo que representa la teoría y la práctica a través de los convenios y recomendaciones, digamos, vínculos importantes con la OIT, pero también las entidades académicas, las organizaciones sociales, las universidades, han contribuido en alto grado el tema de la estabilidad laboral. Muchos países han asumido norma constitucional, es el caso de mi país, Bolivia, que tenemos en la norma constitucional una garantía constitucional que en una triple dimensionalidad vamos a identificar el tema de la estabilidad laboral. Primero como un principio, como una garantía y también, por supuesto, como un derecho. Estos elementos son importantes porque han permitido, a partir del control de constitucionalidad, generar líneas jurisprudenciales que van necesariamente a profundizar la conceptualización de lo que representa la estabilidad laboral. En ese ámbito, en nuestros países, seguramente muchos tribunales constitucionales, salas constitucionales y en el control difuso los tribunales ordinarios han venido a tratar esta temática de la estabilidad laboral. La OIT, a partir del convenio 158, también ha emergido con algunos componentes importantes. La Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo ha emitido opiniones referenciales que dan una sostenibilidad al tema del pleno empleo. Y no solo desde la conceptualización o la categoría conceptual que amerita un elemento sustantivo dentro de la descripción cualitativa de lo que representa la estabilidad laboral, sino también cuantitativa, porque se va discerniendo los conceptos de estabilidad laboral plena, absoluta, la relativa, y por supuesto que esta construcción de este mapa conceptual ha llevado a que la categoría de análisis, de estudio del derecho del trabajo tenga una sostenibilidad, digamos, ascendente o espiral. Cito a grandes tratadistas en este tema de la estabilidad laboral, ¿no? El doctor Mario Pasco Cosmópolis del Perú, quien junto a muchos otros profesores peruanos escriben una obra muy importante relativa al tema de la estabilidad laboral y le da un matiz, además de doctrinario, le da un matiz también fundamentalmente de referencia en cuanto representa la normatividad constitucional. Y hago énfasis en el Perú porque el caso que vamos a analizar ahora es el caso precisamente del señor Campos del Lago versus el Estado del Perú. Este caso es muy específico, entro ya en materia, muy específico en cuanto al tema de la tutela en el control de convencionalidad. Es un caso en el cual el señor Alfredo Lagos del Campo, en fecha 1 de julio del año 1989, es despedida de su fuente de trabajo de una empresa subsidiaria de la internacional Pirelli. Él es nombrado por la Asamblea de Trabajadores en la empresa donde laboraba, él es nombrado representante para que pueda ser pueda fundarse el comité electoral que lleve las elecciones sindicales en ese sindicato. El señor, una vez que es nombrado representante del comité electoral, al día siguiente, es decir, la fecha 1 de julio del año 1989, tomen apunte la data de la fecha, es despedido injustificadamente por parte del empleador, lo desvincula de la relación laboral y el señor queda cesante. Es decir, el análisis que se hace es a partir del hecho fáctico de la desvinculación del señor Lagos del Campo de su fuente laboral. Una vez que se produce esto, el señor lógicamente busca tutela a partir de los juzgados laborales especializados en la Judicatura de Lima, plantea la acción pertinente, el juez de primera instancia le otorga una tutela, es decir, que dispone su reincorporación. La parte empleadora hace uso del recurso de impugnación, apela del fallo y el fallo en la segunda instancia, ya en los tribunales departamentales o regionales de Lima, de segunda instancia, es revocado. Va al tribunal
de última instancia al Tribunal, la Corte Suprema de Justicia del Perú, y confirma este tema. Ante esa circunstancia también se intenta una acción constitucional, lógicamente que la misma tampoco prospera. Es decir, que el requisito que establece la Corte Interamericana, los convenios inherentes al control de convencionalidad, se habían agotado. Es importante hacer un paréntesis en este relato y establecer que el momento en que se había producido el despido, es decir, el hecho fáctico, la Constitución peruana sí evidentemente constituía como un derecho el tema de la estabilidad laboral. Posteriores reformas del año 94 de la Constitución peruana han establecido que esa reforma ha sido, digamos, un poco más amplia y se ha sustentado precisamente en la ya en ese entonces creciente doctrina del derecho constitucional a la estabilidad laboral y, por supuesto, las recomendaciones, convenios de organismos académicos, institucionales y abogados inquietos en la temática del derecho laboral. Cito aquí un tema importante, un aspecto importante, que el fallo, por supuesto, también hace referencia, ¿no? Que muchas entidades, entre ellas la Academia de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, también instituciones como la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, ya habían para ese entonces, digamos, impulsado en el ámbito de la doctrina elementos sobre la consistencia jurídica o la necesidad de juridicidad sobre la estabilidad del empleo y la continuidad de medios de subsistencia. Es importante referir al profesor Rolando Burgas, ex rector de la Universidad de Panamá, que en una obra escrita en la década de los 80 y expuesta precisamente, y hago énfasis y referencia, en un congreso en la ciudad de Cusco, Perú, establecía también que la garantía del derecho a la estabilidad laboral debe ser de tutela inmediata. Es decir, que los organismos, los mecanismos estatales de la justicia estatal deben activarse de manera inmediata para lograr la efectiva tutela con prontitud y eficacia procesal. Esos elementos han sido sustentados, lógicamente, a lo largo del desarrollo de la doctrina. Pero en nuestros países, lamentablemente, el ejercicio de la tutela efectiva se ha ido de alguna manera atenuando por factores de orden extrajudicial. Y esos elementos han sido los que han tenido, digamos, una inyección importante para adormecer o flexibilizar el derecho laboral, y en este caso no solamente el derecho sustantivo, sino parte del constitucional y peor aún, la parte del control fundamental de los derechos del trabajo como derechos humanos. Esta conceptualización de los derechos humanos es importante ¿a partir de qué? A partir de la doctrina, a partir de las líneas también de los tribunales europeos. La Corte de Estrasburgo tiene una ceñuda jurisprudencia, una línea importante dentro del campo de la estabilidad laboral, por supuesto con matices diferentes en ese escenario heterogéneo en el ámbito jurídico, como representa la Corte de Estrasburgo. Pero todos esos factores, me imagino que han sido los que han impulsado, han inducido de manera, digamos, casi asimétrica a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una vez que conoce el caso, por supuesto, analice el mismo, se involucre en el derecho del trabajo, se involucre en el derecho fundamental del trabajo, se involucre en ese elemento que corresponde la categoría y la conceptualización de derechos humanos. Cito nuevamente la Constitución boliviana, el artículo 3, el artículo 256 de la Constitución boliviana establecen que en el caso de derechos fundamentales la autoridad deberá asumir el concepto de la Constitución e inclusive los principios y normas internacionales. Es decir, que nos abre una puerta de supraconstitucionalidad para ejercer un control de constitucionalidad. En el caso que nos ocupa, el Perú, al haber negado en las instancias de apelación, casación y en la instancia constitucional, es que el señor Lagos del Campo acude a la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana pronuncia el fallo, fíjense ustedes la fecha, 31 de agosto del año 2017. Es decir, que este ciudadano, este trabajador, ha tenido que esperar 27 años para que se efectivice la tutela y que en definitiva pueda ser compensado en el daño que se le había ocasionado ante el desempleo injustificado. La sentencia, lógicamente, maneja elementos importantes, de los cuales vamos a rescatar 4 escenarios que consideramos de un mayor análisis. Primero, el elemento de la activación del control de constitucionalidad. En América Latina es importante que vayamos a
ver un antes y un después de la sentencia Lagos del Campo. Porque lógicamente, y vamos a interpretar que las sentencias constitucionales, o perdón, las sentencias del control de constitucionalidad y de convencionalidad de la Corte Interamericana han sido muy tenues, han tenido un impulso, digamos, no importante, no decisivo y menos aún vinculante. Pero hoy por hoy, a partir de este caso, encontramos nosotros que los trabajadores en nuestra región definitivamente ya tienen un escenario sobre el cual y una referencia, además, sobre la cual, una fuente directa sobre la cual se tiene que trabajar, ¿no? El control de convencionalidad tiene algunas reglas interpretativas. Dentro de esas reglas interpretativas es importante, para un después del fallo Lagos del Campo, analizar los supuestos fácticos análogos que vayan lógicamente a manejar los aspectos sustantivos, el elemento comparativo que va a reflejar como consecuencia la juridicidad o la efectiva tutela que tengan que dar también los tribunales interiores o los tribunales infraconstitucionales en nuestros países. Es decir, que la sentencia Lagos del Campo no solamente tiene un escenario al caso específico, sino que también ha ido a reflejar un escenario de transversalización dentro de la doctrina moderna del derecho constitucional. Los constitucionalistas, digamos, como Sagües, los más renombrados los últimos 10, 15 años, han tratado de impulsar un tema de una constitucionalización de los derechos sociales o de los derechos humanos al trabajo. Pero los laboralistas creemos que más bien el derecho laboral en ese escenario se está constitucionalizando, porque nuestras constituciones tienen que tener una línea clara, una conceptualización y una categoría jurídica que determine en consecuencia la efectiva tutela. Un segundo escenario de análisis de esta sentencia es la estabilidad laboral. Estabilidad laboral sobre el principio de jura novit curia, que es un principio importantísimo para asumir estos casos laborales. Es importante echar ojo del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en la cual en su descripción y en la concordancia con la línea jurisprudencial que nos da la propia Corte Interamericana, establecen categorías de derechos indisponibles, es decir, que la protección plena sobre algunas categorías de derechos que son considerados derechos humanos dentro del ámbito laboral, deban tener, además de reglas, subreglas que vayan a trabajar a partir de la línea jurisprudencial para efectivizar la tutela. Es decir, que el elemento sobre los supuestos fácticos análogos tienen características intrínsecas que van a permitir factores que vayan a trabajar sobre lo que corresponde precisamente la efectiva tutela sobre estos elementos. No podemos dejar de lado el convenio 158 del Organismo Internacional del Trabajo. Este organismo internacional que emite la norma 158 y encuentra concordancia con el artículo 26 de la Convención Americana, el artículo 1.1, el artículo 13, 8 y 16 de este instrumento internacional. Un tercer elemento importante también que descuelga dentro de los matices que nos da este fallo es el despido indirecto. El despido indirecto o el despido indebido, que también se lo ha venido a llamar en la modernidad, indirecto porque nació así, quizás con un concepto distorsionado, pero si leemos los primeros trabajos de la propia Organización del Trabajo, el surgiente derecho del trabajo, de aquellos teóricos que formaron el derecho del trabajo, podemos hablar hoy por hoy de un despido indebido. Es decir, esa desvinculación sin justa causa que se produce en la relación del vínculo jurídico laboral y que el trabajador queda desempleado sin una justa causa. Hemos citado el tema de la Convención de Filadelfia cuando mapea el pleno empleo. Es importante el propio convenio 158, pero acá hago énfasis en unos elementos de orden, digamos, doctrinario que tienen una fuente importante, porque la cita la sentencia, reitero, conceptos que van a emanar de coloquios, de congresos, de seminarios, en los que se va sustentando lo que es ahora una garantía constitucional de lo que representa el pleno empleo o como se llama, como una garantía de la estabilidad laboral, ¿no? Dentro de la diversidad, ya en la normativa latinoamericana, entrando a la parte de la positivización, vamos a encontrar que casi todos nuestros países, de manera uniforme, establecen una protección plena en el tema de dirigentes sindicales, por supuesto, con el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no?
89 de la misma organización. Entramos también temas sobre protección al embarazo, a la trabajadora que está en estado de gestación y también a personas que están con discapacidad o familiares que tienen personas con discapacidad. Si bien estos avances son importantes en nuestros países, pero creemos que los elementos de generar subderechos o derechos inclasificados sobre este tema de la estabilidad laboral en pleno siglo XXI tiene que tener un mapa mucho más diverso. Tiene que alcanzar a la continuidad de medios de subsistencia del trabajador y la trabajadora que labora para lograr hacer frente a las necesidades básicas de la vida moderna. Por supuesto que no podemos dejar de lado el elemento tecnológico. La tecnología ha avanzado de gran manera y esa relación clásica, esa relación que había surgido de los primeros formadores, y cito a Mario de la Cueva, de los primeros formadores del derecho laboral, como también, por supuesto, el propio Cabanelas, ¿no? Y muchos otros, lógicamente que no ha sido suficiente. El profesor Óscar Hernández, en un evento del año pasado en la ciudad de Santo Domingo, expresaba de manera muy puntual que el tema de la diversificación y la clasificación ahora está transversalizada por la tecnología. La tecnología es el elemento fundamental sobre la cual ahora las relaciones de trabajo van a encontrar sustentabilidad o van a encontrar sostenibilidad desde un punto de vista de lo que estamos tratando, que es la estabilidad laboral. El cuarto elemento: es necesario que en nuestros países construyamos un tránsito de esa cultura jurídica de la ley interna, esa cultura de esa ley interna que no siempre es sustantiva, no siempre es reglada, no siempre va a prevenir los elementos de la protección a la relación de trabajo. Es importante construir ese puente para generar ese tránsito de la cultura jurídica de la ley a la cultura jurídica del derecho. Las otras fuentes del derecho hoy por hoy tienen una motivación diferenciada, tienen hoy por hoy un elemento de prelación en algunos casos, como es el caso del control de convencionalidad, ¿a efectos de qué? De tomar como referencia para que, por supuesto, las autoridades judiciales laborales encargadas de la tutela puedan tomar como fuente de derecho las líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana, los fallos de los tribunales constitucionales y, por supuesto, los otros elementos que bien se establecen. Es importante referir, ya dentro del marco de las conclusiones, decíamos que la efectiva tutela es una regla, o debiera ser una regla, en la administración de justicia laboral y en la administración de justicia constitucional, toda vez de que existe del análisis del fallo que se nos refiere el tema de la libertad de expresión, el interés público, que son otros derechos que por supuesto son tutelados también a partir del control de convencionalidad. Es importante establecer que los jueces de trabajo, por supuesto que deben ser imparciales, pero nunca neutrales, porque definitivamente la construcción y la naturaleza del derecho laboral nos impone una regla, cuál es el proteccionismo. Proteccionismo que tenemos que construirlo en un elemento espiral y tenemos que también construirlo a partir de lo que representa la modernidad, la tecnología, la mundialización del capital y otros elementos. Decíamos, ya como corolario en esta charla, que es importante referir que también se han dado otros casos importantes en el tema de la línea jurisprudencial. Es el caso en el mismo tema de la República del Perú, trabajadores de Petroperú contra Perú, una sentencia del año 2017. También otra sentencia que involucra al Estado de Venezuela, del 8 de febrero del año 2018, San Miguel de Sosa, que los invitamos, por supuesto los organizadores seguramente van a hacer énfasis en esto, es importante que los invitemos a revisar estas sentencias en la parte de su ratio decidendi y vamos a poder identificar 4 elementos, ya en la parte conclusiva de esta charla. Primero, que es importante que echemos mano del control de convencionalidad cuando en nuestros países la efectiva tutela no se materializa. La tangibilidad de la justicia se la tiene que encontrar. Si es a partir de los tribunales constitucionales, los jueces naturales de trabajo no otorgan la tutela, se abre la posibilidad del control de convencionalidad y de manera vinculante con los elementos fácticos que refiere esta sentencia. Segundo elemento, es importante establecer que debemos diversificar de manera muy puntual los conceptos de estabilidad laboral plena, estabilidad laboral relativa, estabilidad laboral absoluta. Creemos que se debe construir a través de la jurisprudencia,
a través de la normatividad y mejor aún a través de la construcción de reformas constitucionales, incorporar estos elementos para que en un concepto de triple dimensionalidad puedan conseguir la efectiva tutela. Tercer elemento, es importante que las autoridades judiciales también nacionales tomen en cuenta que la especialidad es un elemento fundamental, que los jueces de trabajo sean formados tanto en lo sustantivo, en lo procesal, en el control de constitucionalidad y en el control de convencionalidad a efectos de perseguir este objetivo principal. Y cuarto, el reto para las entidades académicas, universitarias y también, por supuesto, las asociaciones especializadas, para que este elemento, a partir de esta sentencia y el nuevo giro que se ha dado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, tengamos que sustentar como un elemento de espiral que vaya a mejorar junto a la combinación con los tratados internacionales y, por supuesto, sin dejar de lado los elementos del derecho constitucional en nuestros países, para que la constitucionalización de los derechos laborales y el mapeo de esta conceptualización de la estabilidad laboral sean sostenibles y tengamos mejores días y un mejor porvenir para los trabajadores de América Latina. Gracias. Muchas gracias, profesor, por su interesante disertación sobre el tema. Vamos a pasar entonces ahora a la ronda de preguntas, respuestas, comentarios. Les recuerdo que pueden escribir sus comentarios o sus preguntas que serán leídos al profesor, quien responderá inmediatamente a través del chat de esta sala. Y en el caso de las personas que nos están viendo a través de Facebook Live, desde la fanpage de Universitas Fundación, pueden hacer sus comentarios o preguntas en la sección de comentarios. Ok, vamos por aquí con la primera pregunta que nos llega a través de Facebook. Carlos Liscano, Venezuela, pregunta lo siguiente, profesor. ¿Qué retos y oportunidad observa usted que aparecen en el hecho que ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos conozca derechos humanos de contenido laboral? Es importante establecer que a partir del año 1948, cuando se emite la Declaración de los Derechos Humanos, se presenta una importante visión, porque el derecho al trabajo, como el derecho a la seguridad social, son derechos humanos a partir de esa Carta Internacional. Esa Carta Internacional que después, por supuesto, trasladada a lo que representa la Convención Americana de Derechos Humanos, también se involucra. Es decir, que tenemos una juridicidad de los derechos laborales y de la seguridad social a partir de la tipicidad que nos da la norma internacional, ¿no? Consecuentemente, a la distinguida colega, creo que es importante que los abogados ahora ya no solamente utilicemos en nuestra argumentación, fundamentación de la pedida de tutela, no solamente el tema de la ley nacional o la jurisprudencia nacional a la cual estábamos muy acostumbrados, sino creo que es importante utilizar las otras fuentes del derecho. Por eso, emulando al profesor Vigo de la Universidad de Buenos Aires, yo decía, es importante construir un puente entre lo que representa la cultura jurídica de la ley a la cultura jurídica del derecho. Muy bien, muchas gracias. Por acá, a través de la sala de Zoom, nos pregunta Mariana Payota, Venezuela. ¿Qué opina usted sobre la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ha extendido la aplicabilidad, la estabilidad laboral, más allá de las relaciones típicamente laborales, como es el caso de la sentencia Trabajadores Cesados de Petroperú, que extendió la tutela a dependientes del Estado que pudieran ser calificables de empleados o funcionarios públicos? Es importante encontrar, decía en una primera parte de la charla, un mapa conceptual de lo que representa la estabilidad laboral. Las convenciones internacionales a partir de la Declaración de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San Salvador, todos los instrumentos internacionales, los pactos de derechos civiles, sociales, económicos, así como también en algunos casos nuestras constituciones políticas del Estado, establecen de manera genérica el derecho al trabajo, es decir, un derecho al trabajo, a la remuneración, a la estabilidad laboral, etc. No discrimina un derecho del trabajo para funcionarios públicos y un derecho del trabajo para obreros.
No hay trabajadores de primera ni hay trabajadores de segunda. Acá se aplica el principio de igualdad. Por eso creo que es importante que en la sentencia que se ha referido de Petroperú contra Perú, es importante identificar que la conceptualización de trabajador es pues a la persona, a la forma y a la venta de la fuerza de trabajo, y no a la condición y cualidad del empleador. Si el empleador es un transnacional, o en el caso del teletrabajo, hay un teleempleador, ¿no? El caso del tema de Petroperú es muy claro, se asimila a conceptos de funcionarios o servidores públicos del Estado. Este elemento también tiene derecho. El funcionario público, el servidor público también es un trabajador y por lo tanto en su condición de humano también ejerce los derechos laborales por ser derechos humanos. Entonces, la garantía de un derecho fundamental emerge precisamente de la norma internacional y casi en todos los países, sí le puedo asegurar, en nuestras constituciones, como derechos también genéricos a todos los trabajadores. Ok, profe, gracias. Voy con la siguiente pregunta. Por acá, Julio Alejandro de Venezuela, Julio Alejandro Pérez. ¿Qué opinión le merece la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que aún verificando una violación del derecho a la estabilidad laboral y condenándose la responsabilidad del Estado, se abstiene de ordenar la reincorporación del trabajador afectado, tal como se evidenció en las sentencias de caso Canales Huapaya y otros contra Perú, casos trabajadores cesados de Petroperú, caso San Miguel Sosa y otras contra Venezuela, caso Colindres contra El Salvador? Es importante identificar que el Tribunal Internacional, como es la Corte Interamericana, va todavía a surcar un largo proceso de identificación del derecho laboral. Es más, creemos nosotros que debe haber en este momento, en los magistrados, en los letrados de esa instancia de control, de convencionalidad, es importante que tenga también una sustantividad o especialidad en el ámbito del derecho laboral, porque los derechos laborales que son transversales a nuestros países por las convenciones internacionales, por las normas de la OIT, por las normas de las propias Naciones Unidas y los pactos internacionales, son de relevancia cuando se los cumple. Entonces, la tutela no puede estar subordinada a un control de identificación de otros derechos humanos, que probablemente sí, como es el caso del tema de Lagos del Campo, ¿no? Se ha tenido que echar mano, por ejemplo, al tema de lo que representa la libertad de expresión, ¿no? Como un factor importante, ¿no? Yo creo que la especialidad tiene que llegar a nuestro Tribunal Interamericano. Es importante que la parte laboral se sustantivice en el elemento del tribunal. ¿Para qué? Para que esos magistrados puedan lograr una efectiva tutela. Para esto también es importante, por eso decía en un cuarto punto de mi conclusión, es importante que las instituciones académicas, las universidades e instancias como esta, que por supuesto son de un impacto internacional, vayan a abrir el debate sobre estos temas. Hace unas semanas se abrió un tema también a través de un seminario sobre los 100 años de la OIT, se abrió el debate sobre este tema y es importante que esto sea espiral, tenga una segunda parte, por eso decía un antes y un después, ¿no? ¿Para qué? Para que los fallos de la Corte Interamericana, a través del elemento vinculatorio, tenga su efecto en los países nuestros, porque de conseguir fallos que vayan efectivamente a tutelar los temas específicos, vamos a tener sostenibilidad de nuestra Corte Interamericana. Caso contrario, va a quedar como algunos tribunales nacionales, simplemente con una tutela relativa o definitivamente con una sentencia negatoria. Bueno, antes de continuar la lectura para acá de las preguntas, saludamos a los profesores Carlos de Buen, que nos acompaña aquí en esta sala desde México, y al profesor Domingo Salgado. Es un gusto que nos acompañen, quienes próximamente serán videoconferencistas en este espacio también. Marcelo Gabriel Olmedo, de Argentina, nos indica lo siguiente: estimado, se habla de estabilidad laboral propia a los empleados públicos e impropia a los empleados privados.
lo que lleva a esto último a indemnizar parcialmente o total, pero hasta incluso con inmunidades sindicales, la cual queda al desnudo la desprotección del trabajador. Gracias. Primero saludar al profesor De Buen, que es, bueno, sigue una gran profesor, ¿no? Una gran tradición mexicana a partir del maestro Néstor De Buen. Gracias por compartir estos minutos, profesor. Es importante que cuando hablamos del tema del servidor público y del funcionario público, tratemos también sobre los convenios internacionales. Los convenios y las normas tienen que tener un elemento también de aplicación positiva en nuestros países. En el caso boliviano, por ejemplo, y debo decirlo con la mayor sinceridad, la ley general del trabajo, bueno, que data de la década de los 30 del año pasado, bueno, no sé si los líderes de mi país están esperando 100 años para que, otros 100 años para que se cambie la ley, pero bueno, una ley muy inveterata prohíbe la sindicalización de los funcionarios públicos. Este elemento, por supuesto, si manejamos la compatibilización con la norma internacional, es inconsistente. Entonces, esa inconsistencia, por supuesto, a partir de la inaplicabilidad interna, tiene un gran reto el Tribunal Constitucional. En muchos de nuestros países, los funcionarios públicos son trabajadores de segunda clase. No tienen indemnización, en muchos casos no tienen horas extras, no tienen dominicales, etcétera, que es inherente al trabajador, reitero, no al empleador. Consecuentemente, el que brinda la prestación del servicio es el trabajador. En ese marco, debería conceptualizarse una juridicidad y tender, a partir de los lineamientos del control de convencionalidad, tender a que en nuestros países la normativa también se cumpla. Muchos países, el caso de mi país, ha aprobado en parte el convenio, en parte importante el convenio 158, pero resulta, y el convenio 87 también sobre libertad sindical, pero resulta que la estabilidad laboral del servidor público es relativa y segunda, tampoco tiene derecho, reitero, a la sindicalización. Gracias, profesor. Antes de continuar, saludamos también al profesor Oscar Hernández Álvarez, quien se acaba de conectar. Bienvenido, profe. A través de Facebook nos pregunta Jacqueline Richard, ¿qué diferencia ve usted entre usar el CLS y los órganos del sistema interamericano? Es importante cuando se plantea, bueno, y primero saludar al maestro Hernández, que lo vamos a tener en Bolivia en un par de meses más en Santa Cruz, en nuestro congreso. Profesor, siempre va a ser bienvenido. Es importante en el ámbito de lo que refleja la aplicación de la norma, por supuesto, echar mano de nuestros principios, ¿no? Cuando el maestro uruguayo Américo Plat Rodríguez escribe el libro Principios del Derecho Laboral y las variables del principio protector, creo que eso es importante, ¿no? Él en magníficas y exquisitas conferencias nos decía, la aplicación del principio protector se da sobre las tres variables: de la norma más favorable, la condición más beneficiosa y el indubio pro operario. Creo que esas reglas no solo deben quedar en alguna ley o en alguna clase de derecho laboral, esas normas también es aplicable pues al mundo del derecho moderno, el derecho también se ha globalizado. Consecuentemente, es importante reflejar que los tribunales internacionales también tengan que dar un vistazo a esos elementos principistas, que en muchos casos ya están constitucionalizados. En la mayoría de nuestros países están constitucionalizados. Por eso es importante que si hay una norma superior, echo otra vez mano e invito a revisar la Constitución boliviana, el artículo 256, concordante con el 13 de la Constitución boliviana, establecen esa posibilidad de abrir la puerta ¿a qué? A que la aplicación de un derecho humano, en este caso un derecho humano laboral, sea aplicable en la norma más favorable. La norma internacional, por supuesto, en la pregunta que se nos hace, tiene también altibajos, ¿no? Tiene altos niveles como también baja de nivel o densidad en el tema de protección. Entonces tendrá que aplicarse en la casuística, tendrá que aplicarse necesariamente ese elemento. Ok, gracias, profesor. Por acá a través de Facebook, Isaac Rafael López, de Venezuela, da sus saludos y se permite preguntar de un caso venezolano, digamos, ¿no? Pero ha sido bastante renombrado. La estabilidad laboral está constitucionalizada.
Sin embargo, en Venezuela, muchos jueces laborales desconocen los tratados internacionales y acuerdos internacionales referentes a la materia caso PDVSA y el despido, por ejemplo, de mujeres en estado de gravidez. ¿Qué opina al respecto? Es importante referir a todo el distinguido director, todo el auditorio, es importante establecer dos elementos en este caso. Lo primero, decía en la conclusión, es importante que el juez de trabajo, el juez natural de trabajo, primera, segunda, casación, constitucional, lo que le toque, tenga que ser un letrado en materia laboral. Eso es importante. La especialidad nos va a dar la garantía de que ese juez natural va a aplicar la normatividad en el efecto de lo que representa la tutela sobre la base del derecho. Eso es importante. Un segundo elemento, es importante también la capacitación. El Estado, a partir de lo que representan los elementos formativos de los jueces, las escuelas de jueces, los institutos de jueces, si nosotros echamos un vistazo a estas instituciones, vamos a encontrar fácilmente que se hace énfasis en temas transversales de derecho constitucional general, de derecho penal, que a veces es lo que más refleja en nuestros países, el tema del derecho civil, pero muy tenuemente el tema del derecho laboral. Creo que es importante que las escuelas de jueces y los institutos de la judicatura tengan que necesariamente involucrar una especialidad de jueces en el derecho del trabajo. Solo así vamos a poder lograr consistencia en ese juez por el lado técnico-académico, pero también por el otro lado de garantizar a ese juez que tenga una independencia. La independencia nace de la capacidad de tomar decisiones sin que pueda tener una influencia sobre un caso específico. Creemos que esa sostenibilidad, esa personalidad y esa capacidad de ejercer la administración de justicia va a tener que ser en nuestros países la que tenga que ejercer, junto a la especialidad, una efectiva tutela en materia laboral. Ok, gracias, profesor, por su opinión. Andrés Peralta Rodríguez, a través de Facebook, indica lo siguiente. La estabilidad laboral en Colombia reconoce un estatus o fuero a aquellos trabajadores en condición de discapacidad, donde a decir del máximo órgano de lo constitucional, está cobijando las personas en estado de indefensión o vulnerabilidad que padecen de una afección física o mental. No obstante, en postura contraria, la sala laboral refiere que esta estabilidad laboral solo opera para aquellos trabajadores que hayan sido calificados con pérdida de capacidad laboral. Atendiendo lo anterior, quisiera saber qué considera usted al respecto. Es importante echar mano de algunos principios del derecho constitucional que también abraza el derecho laboral. Hay un principio, es el principio de progresividad, ¿no? Creo que es importante manejar este principio porque a partir de ello vamos a ver que no solamente es el tema de la persona con una discapacidad relativa, parcial o a veces ni siquiera tipificada, que es un elemento importante. Tenemos que ver el tema desde la casuística. La relación laboral individual tiene los matices. El profesor Casio Mesquita de la Universidad de San Pablo estableció una descripción muy detallada, digamos, muy cualitativa de lo que representa el tema de la discapacidad. La discapacidad a partir de la función. No es lo mismo que una persona, vamos a suponer, un obrero todavía de una tecnificación no informatizada, donde opera manualmente el tema y pierde una extremidad superior. Por supuesto que hay una discapacidad absoluta, pero si el trabajo es informatizado, si el trabajo tiene otro tema de tecnología, probablemente que el tema de discapacidad sea, digamos, soluble. Entonces, es importante, a partir de ese tema, manejar también la volatilidad de la ley, ¿no? Es importante. Por eso hablaba del principio de progresividad. La progresividad tiene que ir a la protección en el ámbito casuístico, individual. Pueden haber reglas generales, deben haber leyes generales, pero definitivamente quien construye esa amalgama es precisamente la jurisprudencia. Y la jurisprudencia va a tener que variar este tema. Por un lado. Por el otro lado,
en la parte positiva, la norma positiva, tiene que necesariamente también prevenir. En el caso de Bolivia hay protección no solamente a la persona con discapacidad, como refiere bien el colega que nos pregunta, sino también hay protección a los padres o a los hijos de quienes están a cargo las personas con capacidades especiales, ¿no? Es decir, que el tema de vulnerabilidad tiene que relativizarse a través de la protección hasta llegar a una igualdad con los otros trabajadores o con los otros grupos sociales. Por eso es que se protege también al progenitor, al hermano, o en algunos casos incluso al hijo sobre el padre, ¿no? Es importante ese vínculo, no solamente desde el punto de vista consanguíneo, sino también, por supuesto, desde el punto de vista de los otros elementos de la persona que está a cargo de ese ciudadano que podría tener una discapacidad. Es decir, que le alcanza a esa persona la estabilidad laboral plena. Gracias, profesor. Por acá, Alba Latorre, quien se encuentra aquí en esta sala virtual, nos hace una pregunta, aunque creo que sale un poquito del tema porque es más sobre trabajo infantil. Indica, doctor Campero, ¿cuál es su posición con respecto a la promulgación de la ley número 548 que autoriza con carácter excepcional y oficial el trabajo infantil a partir de los 10 años? ¿Cree usted que esta ley es una violación a los acuerdos internacionales firmados por Bolivia? Sí, por supuesto. Felizmente este tema ha sido subsanado y el Tribunal Constitucional de mi país ha declarado inconstitucional ese artículo, ¿no?, de la ley, y valga la paradoja, es de la ley del Código Niño, Niña, Adolescente, que obliga a los niños a trabajar desde esa edad. Felizmente el Tribunal Constitucional ha enmendado ese tema precisamente por la batería de instrumentos internacionales y fundamentalmente porque toda sociedad tiene que proteger su futuro, y el futuro es la niñez. En ese ámbito, el trabajo no solo es la excepción, sino el trabajo debe ser la prohibición, tal como lo ha establecido la Organización Internacional del Trabajo. Muchas gracias. Por aquí a través de Facebook pregunta Luis Jesús Valdeón de Perú. Aquí en el Perú, algunos autores laboralistas ligados al sector empresarial sostienen que a partir de la sentencia Lagos del Campo solamente se admitirá la indemnización por despido arbitrario, pues solamente el fallo hablaría de una indemnización por despido arbitrario. En ese sentido, ellos sostienen que la tutela en el Perú de reposición por despido incausado y fraudulento, caso peruano Llanos Huasco y Bailón Flores, ya no sería tutelable en vía internacional, pues la tutela de reposición actualmente admisible en el Perú estaría limitada. ¿Le parece razonable y constitucional esta interpretación desde la óptica de un control de convencionalidad? Por supuesto que no, ¿no? El tema está en la lectura misma del fallo. Si nosotros vemos la ratio del fallo, ¿no?, es decir, la parte de la fundamentación, muy claramente vamos a encontrar que se nos habla del tema de la declaración, por ejemplo, la violentación de los derechos a la libertad de expresión, garantías judiciales, acceso a la justicia, además del tema de establecer el derecho al despido, o perdón, a la prohibición del despido injustificado. Es decir, que existe un elemento interrelacionado con otros derechos y garantías constitucionales. Consecuentemente, ese elemento de decir al Perú solo le alcanza en el tema del despido injustificado queda relativizado por el contenido mismo del fallo. Si bien habíamos referido que en la doctrina del derecho constitucional, por supuesto, se asume que tiene que haber, para que sea vinculante un fallo, de supuestos fácticos análogos, pero también tiene que haber el elemento de la ratio de los fallos y tiene que haber también la construcción del fallo. Es decir, el sentido amplio de la interpretación, digamos, en los métodos de interpretación de los fallos, por supuesto que nos va a llevar a identificar de manera muy clara que no solo ha sido el del tema del despido injustificado, ha sido el tema de estabilidad laboral plena, el tema de la garantía constitucional y la garantía supraconstitucional de lo que representa la estabilidad laboral en todos sus matices.
Ok, gracias, profesor. Marcela Huauque, a través de Facebook, pregunta, doctor, una pregunta, ¿cómo se garantizan los derechos a la estabilidad laboral reforzada de manera directa y eficaz con el control de convencionalidad? Si estos procesos a veces son demasiado demorados y cuando se toma una decisión, esta debe ser adoptada por cada estado según sus propios criterios y tiempos. Por supuesto. También en el Perú, el Perú tiene una muy rica, digamos, doctrina y también en algún caso, digamos, podemos asumir algunos fallos en el ámbito del derecho laboral, ¿no? Este caso, Lagos del Campo, por ejemplo, ¿no? Ha surcado 27 años desde el momento en que lo despiden al señor, toda una vida, ¿no? El señor ha peleado en los juzgados, primero, por supuesto, en los tribunales nacionales del Perú y luego en la Corte Interamericana para lograr una compensación. Creemos que es importante, ¿no? Y cito al autor Francisco Romero, un profesor de la Universidad San Marcos de Lima, él en la obra Derecho Procesal Laboral identifica como una matriz dentro del derecho procesal laboral un principio que luego los civilistas lo han tomado. Esta obra tiene ya unos 20 años, pero caramba, los civilistas han echado mano y hoy por hoy nos dicen, por ejemplo, el tema de la dirección del proceso, en la efectividad del proceso laboral. El proceso laboral es sencillo, no es como el proceso civil o el proceso penal, que está plagado de liturgias procesales que impiden, por supuesto, la efectiva tutela. Hoy por hoy el proceso laboral tiene que ser sencillo, tiene que ser oral, y el propio Perú tiene la experiencia de una oralidad, pero una oralidad apoyada en la especialidad, reitero, que tiene que ser el otro elemento que tiene que conjugar para abreviar los procesos. En nuestros países tenemos aparentemente códigos adjetivos que nos permiten una abreviación. Es cierto, el caso boliviano debería acabar en 30 días o máximo 40 días un juicio, pero por la carga de trabajo que se tiene, el número de procesos que se tiene, por supuesto que no se cumplen los plazos en la primera, segunda y hasta en casación, y también, por supuesto, en la instancia constitucional. Por lo tanto, consideramos que es importante que también las instancias de decisión en nuestros países tomen en cuenta el número de juzgados laborales. Hablo por mi país y hablo por el Distrito de La Paz, donde yo ejerzo el componente jurisdiccional. En La Paz tenemos aproximadamente casi 70 juzgados en materia penal y resulta que apenas tenemos 8 juzgados laborales. Cualquier profano, si hace ese análisis, diría, en La Paz hay más delincuencia que trabajadores, ¿no? Cuando no es así, ¿no? Es decir, que la carga laboral que tienen los juzgados de trabajo, y por favor, este no es un pliego petitorio, ¿no? La carga laboral es excesiva frente a los otros juzgados que se tienen en otras materias. Gracias, profesor. Por acá el profesor Oscar Hernández le escribe, hola Iván, estoy fuera de Venezuela y me confundí con la hora y por eso me conecté tarde, me disculpas. Veré la conferencia en la grabación. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos seguir contando con tu presencia permanente en este programa de videoconferencia. Sigo con las preguntas. Claudio Damilano, de Brasil, nos pregunta por acá, por el chat de la sala virtual. La Constitución brasileña prevé garantía de empleo para los dirigentes sindicales, para las gestantes, los trabajadores que sufrieron accidentes de trabajo y miembros de la Comisión Interna de Prevención de Accidentes. Sin embargo, hasta hoy, pasado 20 años, no hubo una reglamentación por ley de lo que sería un despido arbitrario o sin justa causa para la extinción del contrato. Además, las nuevas tecnologías están imponiendo en la sociedad una relación de trabajo y no más de empleo, causando una precarización en las relaciones sociales. Bueno, primero agradecer el saludo al maestro Oscar Hernández. Un saludo, maestro. Ya en el tema de la pregunta, ¿no? Yo refería al desglosar la sentencia del caso Lagos del Campo, que uno de los elementos, digamos, los abogados clásicos, ¿no? De la gente que seguía a Recasens y Ches, ¿no? A los clásicos del derecho, o en el ámbito procesal también, ¿no? Al maestro Couture, etcétera, establecían y daban un concepto. El concepto decía, hay un vacío en la ley, ¿no?
Los modernistas, a partir de Alexis y bueno, y todos aquellos que van sobre el tema de la modernización del derecho, ya no nos hablan de ese tema, ¿no? Ya no nos hablan de ningún vacío, sino que nos hablan ahora de la reconceptualización del derecho. Eso es importante. Si bien hay una norma general, por eso es que en nuestros alegatos, en nuestras sentencias, los abogados en los alegatos, los jueces en las sentencias, tenemos que sustantivizar el derecho del trabajo, ¿no? Sustantivizar con esa heterogénea masa que aparece de la doctrina, la jurisprudencia, los otros elementos que se nos permite a través de los pactos internacionales y muchas veces quizás ni siquiera llegar al control de convencionalidad. Es importante reflejar en el caso que se nos plantea. La ley dice, y en mi país también sucede lo mismo, tutela un derecho y dice sujeto a reglamentación. Y la reglamentación durante lustros no llega, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Ahí viene el papel de la jurisprudencia. Pero la jurisprudencia también tiene que ser inducida. Tiene que ser a petición de parte, tiene que ser el operador inicial, que es el abogado, el profesionista, el que vaya y pida, por supuesto, al juez una tutela. Y el juez también tiene que estar en ese nivel de competitividad, en ese nivel, digamos, de asumir el reto, de aplicar la doctrina, de aplicar los principios, las normas internacionales, ¿no? Y, por supuesto, la parte constitucional. La parte constitucional en nuestros países ya no es enunciativa, ya es imperativa y consecuentemente tenemos que desglosar por eso reglas y subreglas en la diversidad de derechos que deben ser tutelados en el ámbito de la estabilidad laboral. Gracias, profesor. Por acá un comentario simplemente que hacen a través de Facebook. Mariano Zúñiga, quien ha sido participante de nuestros seminarios virtuales desde México, indica lo siguiente. En México, el cambio de gobierno ha dejado en estado de indefensión a muchos trabajadores que en el gobierno laboraban. Existe un número importante de despidos injustificados. Saludos para Mariano. Saludos desde Ecuador. Milian Cando. En Ecuador, la Corte Constitucional ha dado algunos fallos de interpretación progresiva de derechos laborales, pero casi todos ellos referentes al sector público. Se ha conferido estabilidad laboral a favor de personas con contratos sucesivos. Él allí da los números de la sentencia. De personas con discapacidad, de mujeres embarazadas hasta el fin del año en que termina su periodo de lactancia y de los padres de personas con discapacidad. Por otra parte, la ley ha establecido además la estabilidad a favor de dirigentes sindicales y mujeres embarazadas en el sector privado. La pregunta es, aparte de estos grupos a los que me he referido, ¿a qué otros grupos de personas cree que se debería proteger también? Es importante recoger la experiencia del convenio 158 de la OIT. Y es importante también generar, alguien decía en un congreso en la República Checa hace un par de años, es importante generar un nuevo convenio 158. Un convenio 158 que nos discierna la estabilidad absoluta laboral, de estabilidad laboral plena y de la estabilidad laboral relativa. Creo que la reconceptualización que algunos grandes maestros, ¿no? Por supuesto, como el maestro Palomeque de la Universidad de Salamanca, también tenemos ya el desaparecido, lamentablemente, Hugo Mansuetti de la Argentina, ya habían hablado de este tema, habían recategorizado esta parte o una reclasificación, si se quiere, de estos derechos. Pero el común denominador, la regla transversal, es la estabilidad laboral, ¿no? Ahora, matices para trabajadores, dirigentes sindicales, trabajadoras en estado de gestación y trabajador común, por supuesto, es la misma, la garantía de la estabilidad laboral. Muchas gracias, profesor. Por aquí el doctor Carlos de Buen. Doctor Campero, un afectuoso saludo. Le pregunto si cree usted en la reinstalación o reposición obligatoria, si en su experiencia es efectiva. Gracias. En el caso, voy a hablar en el caso de la experiencia o la casuística boliviana, sí tenemos una garantía constitucional había establecido en la triple dimensionalidad. Tanto los tribunales ordinarios como el Tribunal Constitucional
durante la experiencia a partir de la Constitución del año 2009 en mi país, sí, digamos, están dando seguridad jurídica, están otorgando garantía jurisdiccional en estos ámbitos. El problema se presenta en los matices de la reinstalación o de la reincorporación. Un proceso laboral, imagínense un tema, por ejemplo, como el Lagos del Campo. Muy bien, una reposición salarial de 27 años, imagínense, ¿no? Es un problema. Muchos casos las empresas desaparecen, las empresas cambian de rubro o definitivamente en el tema, digamos, estatal, las empresas cambian de actividad o también, por supuesto, se extinguen, ¿no? Entonces, es importante por eso de que nosotros, echaba mano del texto del doctor Mario Pasco Cosmópolis. Él refería de que el juicio laboral en este tipo de tutelas tiene que ser un juicio abreviado, es decir, en que exista, por supuesto, la garantía del derecho a la defensa al empleador, por supuesto, el debido proceso tiene que estar presente, pero también tiene que existir un tema de oportunidad de tutela, ¿no? Porque procesos que tienen larga data ameritan un problema, una controversia de larga data, por supuesto genera un conflicto económico al final. En cambio, si la tutela es inmediata, es a través de un proceso sumario, por supuesto con las garantías constitucionales establecidas, estamos seguros que esa tutela va a diluir el tema digamos, de los salarios caídos, del tema de los salarios pendientes, y no solo eso, también viene el tema de la seguridad social. Había otro profesor, un profesor de la Universidad de Paraguay, ¿no? El doctor Jorge Darío Cristaldo. Él decía que por la vía cautelar se puede llegar a evitar estos temas del salario caído, de los aportes al seguro social. Que una medida cautelar podría reparar, digamos, transitoriamente durante el proceso o durante el tiempo que dure la contienda, el hecho de la reincorporación sobre temas de seguridad social, sobre temas también, por supuesto, de salario. Muchas gracias, profesor. Bueno, ya por aquí tenemos prácticamente, tenemos una pregunta más. Esteban Chacón Rojas, de Costa Rica. Hay una censura en torno a las perspectivas económicas de nuestros países, en donde la inestabilidad laboral acompaña las dinámicas del mercado. Esta tendencia, ya sea vista como causa o efecto, representa un factor inherente a las nuevas relaciones del trabajo. ¿Qué aspectos clave puede armonizar este entorno económico que debe considerarse junto con la necesidad de consolidar o al menos orientar la estabilidad laboral como derecho humano desde el ámbito jurídico? Es importante identificar algunos aspectos en la temática que se nos plantea, ¿no? Evidentemente, el derecho del trabajo también tiene que tener una visión a lo que representa la empresa. El derecho del trabajo protege al trabajador, que es el más débil de ese vínculo jurídico, está bien, pero no puede tampoco dejar de lado el elemento de la empresa, ¿no? Que es quien contribuye en definitiva a la construcción de la fuente laboral. Pero en el análisis de ese escenario, es también importante encontrar un factor, tiene que haber un factor de equidad, ¿no? Es decir, que la empresa puede tener una mayor proyección en tanto y en cuanto tengan saneadas sus relaciones de trabajo. En nuestros países lo que sucede es que el trabajo, como llaman en la Argentina, el trabajo en negro, o aquí en Bolivia lo que llamamos la simulación y el fraude laboral, ¿no? En definitiva, son las reglas. Entonces eso no puede ser. Creo que es importante, a partir no solamente del control efectivo que deben desarrollar los juzgados de trabajo, los tribunales constitucionales, sino también de esas líneas que emergen del control de convencionalidad. De ahí la importancia, y vuelvo a felicitar a los organizadores, a Universitas, por traer este tema Lagos del Campo, porque esto ha despertado no solo en el Perú, ha despertado en todos nuestros países un elemento diferenciado de lo que es la efectiva tutela, o no solo la oportunidad en tutelar un derecho al trabajo, sino fundamentalmente ver el tema del despido injustificado, ¿no? Entonces, es una interacción. Para eso el contrato de trabajo también es el elemento bilateral que tiene que tener una parte sustantiva donde establezca derechos y obligaciones, por supuesto. También, por supuesto, están las políticas económicas en nuestros países, muy pendulares.
muy hiperdinámicas, casi asimétricas, que permiten, por supuesto, inestabilidad laboral. La consecuencia es la inestabilidad laboral. Entonces, creemos que la construcción de estados sólidos, estados en los cuales, por supuesto, su economía permite una dinamicidad, va a permitir que sus relaciones de trabajo sean sólidas. Acabo con un tema importante. En el caso de mi país, hay una disposición, un decreto supremo del año 2006 que establece y castiga el fraude y la simulación en la contratación laboral. Es decir, que aquel empleador que echa mano del fraude y la improvisación laboral es castigado por un principio fundamental que nació en el derecho común, pero que nos apropiamos los laboralistas, del principio de la primacía de la realidad, ¿no? Prima más lo real concreto. Puede ser la tipicidad de consultor. Aquí en mi país los contratos civiles, administrativos, en algún momento estaban muy en moda, todavía sigue el Estado, consultores en línea, etcétera. Ya lógicamente se identifica como trabajadores. Y ya el Tribunal Constitucional, en el caso de mi país, a las consultoras que están en estado de gestación, las tutela. Ya no es un vínculo civil o un vínculo administrativo, sino ya es un vínculo jurídico laboral por mandato de la ley. Ok, gracias, profesor. Y cerramos con este comentario que hace Marcelo Gabriel Olmedo desde Argentina. El acceso a la justicia, el tiempo y la carga ante tan pocos tribunales del trabajo y la baja regulación de honorarios de los profesionales se ven imposibles, o al menos poco alentador. Bueno, con esto damos cierre ya a la fase de preguntas y respuestas, a la interacción. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Antes de darle nuevamente el derecho de palabra, profesor, los invitamos para la videoconferencia del próximo jueves, que es con el profesor Carlos de Buen, desde México, quien nos va a hablar de la carga probatoria en el proceso laboral. Interesante tema por demás. Y a su vez les recuerdo que nos encontramos en la segunda etapa de preventa que cierra el 29 de mayo del 10º Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social que organiza Universita Fundación en 2 modalidades, virtual y presencial. Bueno, profesor Iván, adelante, tiene nuevamente el derecho de palabra para que se despida. Muchas gracias. Nuevamente agradezco a la Fundación Universitas, ¿no? A Prosapienza también, que auspician estos eventos. Los felicito. Creo que es un mecanismo muy importante por el cual los laboralistas nos comunicamos en tiempo presente. Aprovechar esta ocasión para invitar a todos los colegas latinoamericanos, iberoamericanos, a nuestro 21 Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, que se va a llevar a cabo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra el 28, 29 y 30 de agosto. Quedan todos invitados. Estamos en el Facebook, estamos también en la página de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Va a ser un bonito escenario en el que intercambiamos criterios en el orden académico, en toda la temática que es siempre ascendente y candente en el ámbito del derecho laboral y la seguridad social. Muchas gracias. Gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.